Cordial saludo. Por medio de este video me permito explicarles todo lo que tiene que ver acerca de los éteres y los ácidos carboxílicos, continuando con la programación respectiva acerca de los compuestos orgánicos, de las funciones químicas orgánicas. Entonces, como pueden observar aquí en la pantalla, el grupo funcional de los éteres es el oxígeno, ¿verdad? Es el oxígeno que va a estar unido a dos cadenas de carbono. Recuerden que esta R representa cualquier cadena de carbonos, lo mismo que esta otra R. Entonces, cuando en un compuesto orgánico el oxígeno se encuentra haciendo parte de esa cadena principal como tal, estamos hablando entonces de los éteres. Los éteres se consideran derivados del agua, donde los dos hidrógenos han sido sustituidos por radicales alquilo, lo que les estaba comentando acerca del grupo funcional. Fíjense que, ¿por qué se dice que son derivados del agua? Pueden ustedes observar aquí el oxígeno. Si fuese el agua, aquí iría un hidrógeno y aquí iría otro hidrógeno, ¿cierto? Entonces, en los compuestos orgánicos, esos hidrógenos han sido reemplazados, han sido sustituidos por estas cadenas de carbono que se unen a este oxígeno, ¿oyeron? Bien. Aquí les dice también que estos radicales alquilos que se representan con R y R', son radicales alquilos, los cuales pueden ser iguales o diferentes, es decir, aquí puede haber simplemente un CH3 y acá puede haber otro CH3, o aquí puede haber un CH3, aquí un CH2, CH3, es decir, aquí en esta R puede ir cualquier cadena de carbonos, lo mismo que acá en esta R'. La mayoría de los éteres son líquidos a temperatura ambiente, solos se encuentran en estado gaseoso el metoximetano. Los éteres que tienen de 5 o menos átomos de carbono son solubles en agua. El resto pues van a ser insolubles. En general, los éteres se caracterizan porque ellos tienen olores bastante agradables, ¿oyeron? El éter etílico es el más importante de los éteres, ya que se utiliza como disolvente en la fabricación de explosivos y también se usa bastante en la medicina, ya que se emplea como un antiespasmódico. Luego de esta información acerca de los éteres y luego de conocer su grupo funcional, vamos ahora a explicarles la nomenclatura para nosotros poder nombrar correctamente a este tipo de compuestos orgánicos. Entonces dice acá que se pueden nombrar de dos formas diferentes, ¿sí? Ustedes escogen la que de pronto pues les sea más fácil de comprender a ustedes, pero es bueno que conozcan las dos metodologías. En primer lugar, siguiendo las reglas IUPAC, los éteres pueden nombrarse como alcoxiderivados de alcanos, ¿verdad? Se toma como cadena principal la que tiene obviamente la mayor longitud y se nombra el alcóxido como un sustituyente. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto de alcoxi y que se nombra como sustituyente? Por ejemplo, enfoquen la mirada en este primer ejemplo que les estoy aquí indicando en la pantalla. Bien, fíjense que este recibe el nombre de metoxietano. Fíjense que según esta nomenclatura, la cadena que va a ser la más corta, ¿verdad?, va a terminar en etoxi. Siempre van a terminar en etoxi, ¿ok? Muy bien. Y por último se va a nombrar la cadena más larga como si fuera un alcano. Entonces, sigan enfocados en este primer ejemplo. Observamos esta cadena. Obviamente esta es la cadena principal porque no tiene ramificaciones, ¿cierto? La cadena principal debe contener el grupo funcional de los éteres, que ya saben que es el oxígeno, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué analizan ustedes? A la izquierda del oxígeno encontramos un CH3, ¿cierto? Este sería, recuerden cuando vimos la forma de representar el grupo funcional, imaginemos que este es R, ¿verdad? Y a la derecha del oxígeno encontramos este otro compuesto que podríamos llamarlo R', ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta que es lo mismo que estaba inicialmente, ¿cierto? Les hago esto simplemente para hacerme entender mejor.
Entonces, fíjense, este oxígeno tiene unido dos compuestos orgánicos. A su izquierda está el CH3 y a su derecha está el CH2CH3. Se inicia nombrando la cadena más corta, ¿verdad? En este caso, el CH3, que tiene un solo carbono. Fíjense que este de acá tiene CH2 y CH3, es decir, que tiene dos carbonos. Como tiene un solo carbono, ustedes saben que se inicia con el prefijo met. Pero como es un éter, entonces metoxi. Y luego, como ya nombraste la primera cadena, que es el metoxi, finaliza simplemente nombrando la otra cadena más larga, pero como si fuera un alcano. Fíjate que este tiene dos carbonos, comienza con el prefijo et, y como es un alcano, porque hay enlace sencillo entre carbono y carbono, entonces se llama metoxietano. Observemos este otro ejemplo de acá, también es una cadena lineal, no es ramificada. Observamos dónde está el oxígeno, aquí está. A la izquierda del oxígeno también observamos un CH3 y a su derecha, ¿qué estamos observando? Estamos observando una cadena que tiene 3 átomos de carbono. Entonces, similar al ejercicio anterior, iniciamos mencionando la cadena que tiene menos carbonos, pues ya sabemos que es el CH3, por eso va a iniciar con metoxi. Y fíjense que aquí tenemos una cadena de 3 carbonos, por lo tanto inicia con el prefijo prot, y como es un alcano, entonces propano. Aquí tenemos el metoxipropano. Este es el otro ejemplo que tenemos, también es totalmente lineal. ¿Qué ocurre aquí? Fíjense que el oxígeno a su izquierda va a tener un CH2 y un CH3. Este oxígeno también tiene a su derecha un CH2 y un CH3. Es decir, que las dos cadenas de carbono que están unidas al oxígeno son idénticas. Entonces, como son idénticas, una de ellas se nombrará como ese derivado alcoxi, ¿verdad? Para dar a entender que es un éter. Entonces, fíjense que ambos son etanos, ¿verdad? Porque tienen cada uno 2 átomos de carbono. Entonces seleccionamos cualquiera y decimos etoxi, ¿sí? Y finalizamos mencionando ese mismo alcano, etoxi-etano. ¿Listo? Bien, esta sería, digamos que una de las formas en que tenemos para nombrar los éteres. Ahora nos vamos a la segunda forma que dice la nomenclatura funcional, nombra los éteres como derivados de 2 grupos alquilo, ordenados alfabéticamente, es decir, ya no se van a nombrar de acuerdo al número de átomos de carbono que tengan esos sustituyentes, sino que van a ser en orden alfabético, ¿verdad? Teniendo en cuenta pues los prefijos met, et, prot, but, etc. Pero ahora los van a nombrar en orden alfabético. Muy bien. Entonces, y terminando el nombre de la cadena con la palabra éter, ¿sí? Entonces, aquí por ejemplo, ¿qué observamos? Aquí observamos el oxígeno. Fíjense que a su izquierda está un CH3 y a su derecha está otro CH3. ¿Cómo se llamarían estos radicales? ¿Cómo se llamarían estos? Sí, estos pues serían radicales alquilos aquí, ¿no? Sí, totalmente. Este sería un metil y este sería otro metil. Como tiene 2 metiles, entonces por eso recibe el nombre de dimetil. Y como es un éter, entonces se llama dimetil éter. Fíjense que esta es otra forma de nombrar este tipo de compuestos. Tenemos este otro de acá. Fíjense que aquí a la izquierda está el CH3 y a la derecha de ese oxígeno está el propil porque tiene 3 átomos de carbono. Ambos se nombran como sustituyentes, como radicales. Entonces, es en orden alfabético, ¿oyeron? Entonces, la M pues viene primero que la P. Entonces, por eso aquí colocamos metil, luego propil y terminamos con la palabra éter. ¿Listo? Ahora este de acá. Acá observamos que a la izquierda del oxígeno encontramos esta ramificación, por decirlo así, y a la izquierda encontramos ese CH3. Este compuesto se dan cuenta que tiene 3 átomos de carbono. No es propil porque recuerden que para que sea propil tiene que estar unido de un carbono primario, ¿verdad? Ya este sería un isómero, por eso se llama isopropil, ¿verdad?
Recuerden que los isómeros son aquellos compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero la forma de hacer la estructura es diferente. Fíjense que este es propil y este también es propil. Van a tener la misma cantidad de carbonos y la misma cantidad de hidrógenos, ¿ok? Tienen lo mismo. Pero ¿qué pasa? La forma de escribirlos es diferente. Fíjate que aquí está enlazado al oxígeno a partir de este carbono que es primario. Es primario porque solamente está unido a otro carbono. En cambio que acá te das cuenta que el carbono que se une al oxígeno es un carbono secundario. ¿Por qué secundario? Porque está unido a dos carbonos, 1 y 2 con el que está aquí. Por eso pues, es un isómero isopropil. Entonces, como se van a nombrar en orden alfabético, la I viene primero que la M. Entonces, isopropil, metil y terminando con la palabra éter para decir que pues ahí está ese grupo funcional. Digamos que esta es una forma bastante sencilla de nosotros poder representar o poder nombrar correctamente este tipo de compuestos. Bueno, luego de lo anterior, tú vas a seleccionar la nomenclatura que a ti te haya parecido más sencilla y tú vas a nombrar a cada una de estas fórmulas semidesarrolladas dándoles el nombre correcto del respectivo éter. Y acá pues es lo contrario, ¿verdad? Te dan el nombre del respectivo éter y ¿qué vas a hacer tú aquí? Tú vas aquí a representar la fórmula semidesarrollada. Bien, luego de esto entonces inmediatamente pasamos a los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos van a ser compuestos orgánicos que se forman al oxidar un aldehído, lo cual ocurre porque el hidrógeno del grupo funcional aldehído se sustituye por el grupo hidroxilo. El grupo funcional de los ácidos carboxílicos es COOH, es decir, el carbono, el grupo carbonilo va a estar unido a dos oxígenos y uno de esos oxígenos va a estar enlazado a un hidrógeno. Se puede representar de esta forma, como te estoy señalando, o se puede representar de esta forma. Fíjense que cualquiera de las dos representan exactamente lo mismo. Aquí se representa el carbono, aquí se representa este oxígeno y aquí se representa el grupo H. Los primeros tres son líquidos de olor punzante, es decir, que son olores como picantes. También van a tener sabor ácido y son solubles en agua, pues ya que son de alta polaridad. El punto de ebullición aumenta 18 o 19 grados centígrados por cada carbono que se agrega, es decir, que entre más carbonos tenga ese ácido carboxílico, pues su punto de ebullición será cada vez mayor. Son ácidos débiles que se hallan parcialmente disociados en solución. El carácter ácido disminuye con el número de átomos de carbono, es decir, que entre menos carbonos tenga ese ácido carboxílico, pues ese carácter ácido que lo caracteriza tenderá a ser menor. Reaccionan con los metales alcalinos y alcalinotérreos para formar sales. Con los alcoholes forman ésteres, que serán los otros compuestos que veremos después de los ácidos carboxílicos. Al combinarse con el amoníaco forman amidas, que también va a ser otra función química orgánica que estaremos estudiando. El ácido fórmico pues es un ejemplo de ácido carboxílico que se utiliza como conservador en la industria cervecera y vinícola. Se emplea en el teñido de telas y en curtiduría, eso es pues lo que se trabaja con el cuero. El ácido acético, que es bastante usado por nosotros y sobre todo ahora en época de pandemia, ¿cierto? Que nos tocaba literalmente bañarnos en vinagre, es el más usado. Y también otro ácido carboxílico bastante conocido es el ácido salicílico, a partir del cual se produce la aspirina. Entonces se dan cuenta ustedes, muchachos, la aplicabilidad tan grande que tienen estos compuestos orgánicos en nuestra vida diaria, sobre todo a nivel industrial, ¿cierto? Nomenclatura de los ácidos carboxílicos. Según la nomenclatura IUPAC, en los ácidos carboxílicos se va a escoger la cadena más larga que contenga el grupo carboxilo. Es decir, el átomo que posee el grupo carboxilo le corresponde el número 1. Es decir, la cadena principal que tenga el grupo funcional de los ácidos carboxílicos, esa será la cadena principal y por ende el carbono que hace parte de ese grupo carboxilo va a ser el carbono número 1. Se agrega la terminación oico al nombre del alcano correspondiente a la cadena de mayor longitud. Las posiciones de los grupos alquilos se enumeran y se nombran por orden alfabético. Vamos ahora a nombrarlos en orden alfabético, ¿oyeron?
Antes del nombre se antepone la palabra ácido. Entonces aquí nos brindan 3 ejemplos. Aquí en este primero, ¿verdad? Podemos observar que aquí está el grupo funcional de los ácidos carboxílicos, COOH. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántos carbonos tiene esta cadena principal, incluyendo el del grupo carboxilo? Tiene 2, 1, 2. Entonces, como tiene 2, va a iniciar con el prefijo ed, pero como es un ácido carboxílico, primero se escribe la palabra ácido, luego el prefijo ed, ¿verdad? Fíjense que es alcano porque tienen enlace sencillo entre carbono y carbono, pero como es un ácido carboxílico, va a terminar en el sufijo oico, entonces ácido etanoico. Este tercer ejemplo, ¿cuántos carbonos tiene? Tiene 1, 2 y 3 carbonos. No tiene ramificaciones, entonces se escribe la palabra ácido, el prefijo prot, que da a entender que hay 3 carbonos. Fíjense que entre carbono y carbono hay enlaces sencillos, por eso es un alcano, y como es un ácido carboxílico termina en oico, ácido propanoico. Este tercer ejemplo ya presenta una ramificación, obviamente se selecciona la cadena principal, que es esta que les estoy encerrando en rojo. Este CH3 es una ramificación, entonces siempre vamos a iniciar, tengan o no tengan ramificaciones, siempre se va a iniciar con la palabra ácido. En este caso nombramos la posición, el número del carbono donde está enlazada esa ramificación. Este sería el carbono 3. 1, 2, 3. Fíjense que en el carbono 3 está un metil, por eso escribimos 3-metil. Y luego, como no tiene más ramificaciones, nombramos la cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 átomos de carbono, enlaces sencillos entre carbono y carbono. Por lo tanto, es pentan, porque es un alcano. Y como es un ácido carboxílico, va a terminar en oico. El nombre entonces es ácido 3-metil pentanoico. Esta es la forma bastante sencilla, ¿verdad?, de nombrar este tipo de compuestos orgánicos. Y parecida a la actividad de los éteres y a las otras actividades que ya ustedes me han presentado, ¿cierto?, van a nombrar cada una de estas fórmulas semidesarrolladas dándoles el nombre correcto al respectivo ácido carboxílico. Y luego acá les están dando el nombre de estos ácidos carboxílicos y ustedes van a realizar la fórmula semidesarrollada. Entonces, muchachos, esto es todo lo que tiene que ver con esta parte de la guía de química orgánica. Entonces, que tengan un excelente día y que les rinda el trabajo.